El diplomático norteamericano John Philly, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez y la politóloga mexicana Denise Dresser conversarán con el periodista dominicano Percio Maldonado sobre el papel crucial del periodismo en la defensa de la verdad y compartirán estrategias para recuperar la confianza ciudadana antes de que las instituciones cedan al colapso. Buenas, señores, buenas tardes. Primero que nada, Minerva, gracias por habernos convocados acá y creo que el éxito de este evento termina casi en un mandato que has de continuar. De manera que gracias por llenar de palabra y de buen contenido en un momento crucial de la República Dominicana y del mundo. Y bueno, tengo la difícil tarea de que ustedes me ayuden a completar esta sección que se llama El Último Bastión. Es como cuando las cosas están en peligro y nosotros tenemos que salvarlas. Nos han pedido que hablemos de la democracia antes de que sea tarde, defender la democracia antes de que sea tarde, que hablemos de la inestabilidad de la democracia en frente de la desinformación, el avance del autoritarismo y el desapego ciudadano, la resistencia de la gente a no confiar. Nos piden cómo evitar que las libertades se pierdan o que se demoronen. Y nos piden también sobre el papel del periodismo en defensa de la verdad. Pero además nos piden cuáles son las estrategias que sugerimos para hacer esto. Y como la política y la comunicación, la política y el periodismo son comunicación, quiero comenzar ofreciendo estos datos que acaba de dar el Instituto Reuters, que ha publicado el 17 de junio, de este mes de junio, sobre un estudio mundial sobre el tema de la comunicación, justamente sobre las informaciones falsas. Dice Reuters que a nivel mundial un 58% de las personas tienen reservas de las informaciones que reciben online. Y cuando lo miramos por región, en África es el 73%, en Estados Unidos, en Canadá el 68%, en América Latina un 62%, en Asia, en el Pacífico un 60% y en Europa un 54%. Es decir, que la desconfianza es alta. John, comencemos contigo. La desconfianza es algo que no ocurre de la noche a la mañana. La desconfianza es producto de un proceso. Y los medios en general tienen un problema que enfrenta a todos nosotros en todos los ámbitos profesionales, y es que la marcha sin cesar de la tecnología en ciertos momentos de la historia rebasa la capacidad de la gente de adecuarse a lo que significa esa tecnología. Nosotros todos aquí comenzamos realmente a vivir en línea. Hemos tenido excelentes consejos aquí de esconder el teléfono por una hora, una media hora. Ustedes saben cuán difícil es hacerlo. Entonces ya por 2 décadas, diría yo, estamos viviendo en línea. Pero ¿qué pasa? No todo en línea es confiable. Entonces los medios que antes, cuando yo era joven, por ejemplo, había la voz de un locutor de noticias en los Estados Unidos, Walter Cronkite, el hombre más confiable en los Estados Unidos. Así lo presentaban. The most trusted man in America. Si él lo decía, era casi palabra de Dios. Eso ya no existe. Y la proliferación de plataformas, de formas de consumir contenidos, ya ni decimos medios, decimos contenido en línea, nos tiene realmente, y tienen a los medios tradicionales, perplejados, confundidos, y tenemos en este momento, y en este momento crítico, cuando la democracia sí está bajo asedio, no solamente en mi país,
ni en todo el hemisferio de las Américas. Más de 50, según Latino Barómetro, más de 50% de las poblaciones latinoamericanas ya no creen que la democracia es la mejor forma de gobierno. Y parte de esa razón es porque sus insumos de información en los medios, en gran parte, lamentablemente, Percio, son desinformaciones. Denis, ¿en qué han fallado los demócratas como para desacreditar el sistema? ¿Puedo cambiar la pregunta? Yo no sabía que se puede hacer eso. No, ¿Se puede? no, es que quiero seguir a John, porque me parece que uno de los grandes desafíos para la democracia es la polarización. La polarización extrema mata la democracia. Y la polarización ha devenido en los últimos años por las redes sociales, por la forma en la cual se diseminan los mensajes falsos y por la manera en la cual populistas autoritarios de izquierda o derecha, lo primero que quieren hacer es lograr que la gente desconfíe. No es que desconfíen de ellos o de otros, es que desconfíen de cualquier cosa y por eso intentan aniquilar el valor de la palabra. Y tras las primeras personas que van cuando quieren destruir la democracia, y no es sorprendente esto, es quienes usan la palabra, quienes usan los datos, van tras periodistas, científicos, defensores de derechos humanos, organizaciones que son contrapesos o que proveen auscultación. Y lo que hacen es tratar de desacreditar a ese ramo de la democracia que es la sociedad civil, que es el pensamiento libre, que es la crítica, y sustituirla por mensajes que tratan de minar la autenticidad o la credibilidad de quien emite el mensaje. O sea, se trata de matar al mensajero para que no se escuche el mensaje. Bien. Y, por ejemplo, algo que me ha sucedido a mí, yo tengo 4.6 millones de seguidores en Twitter, lo cual no deja de sorprenderme porque no soy Taylor Swift, soy una politóloga, escritora. 2 millones de ellos me odian y lo manifiestan diariamente. Si ustedes se meten a mis redes sociales, verán que la respuesta a cualquier argumento mío no es un contraargumento, sino es qué vieja, qué arrugada, qué mal cogida, lo cual, por cierto, es una gran mentira. O si no, una afiliación política adversa. Eres miembro de la oposición, eres adversaria, eres enemiga del pueblo. ¿Y de dónde viene esa narrativa? En mi país viene del poder. Claro. Viene de 6 años, ahora ya casi 7, de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que han convertido a los periodistas no en opositores legítimos en una democracia, sino en enemigos existenciales, con los cuales no hay que convivir, debatir, tener interlocución, sino destruir. Y en la medida en la que se destruye al periodismo libre y se inundan las redes de mentiras fabricadas desde el poder, llega un momento en el cual ya nadie sabe cómo ser demócrata, a quién creerle, en qué institución confiar, de qué lado militar, a qué bando apoyar. Denis, permíteme tomar esa parte para conectar con Juan Gabriel, porque la relación entre el periodismo independiente y el poder siempre es conflictiva. ¿Cuál es tu visión? La relación entre el periodismo y el poder siempre es conflictiva. Tiene que serlo, forma parte de la naturaleza, no solo porque el periodismo, cuando se ejerce de verdad, es siempre
una fiscalización del poder. Esa es su labor principal. Yeah. El poder, lo decía yo ayer hablando de otras cosas, el poder quiere sobre todo, desde el primer momento, controlar el relato. Y cualquier instancia de la sociedad civil que levante la mano y disienta es incómoda. Lo que distingue nuestra época, lo que distingue nuestro momento particular, es que esa guerra contra el periodismo se ha llevado a cabo utilizándolos a ustedes y utilizándonos a nosotros como los vehículos de la guerra, sembrando en todos nosotros la idea de que no se puede confiar en los periodistas, primer paso, y segundo paso, mucho más perverso, porque manipula verdades importantes y porque engaña de una manera muy subterránea, si se quiere, convenciéndolos a ustedes, convenciéndonos a nosotros, de que somos el periodismo. Hace un año, más o menos, Elon Musk, que ya tiene sus credenciales hoy bien ganadas de villano de la tira cómica en la que vivimos, el villano principal, Elon Musk les decía a sus cientos de millones de seguidores 5 palabras que a mí me parecen un síntoma de lo peor que nos pasa hoy en día. You are the media now. Ustedes son los periodistas. No es verdad. No es verdad. No basta que alguno de nosotros, en uso de sus facultades ciudadanas y de su libertad ciudadana, tome una foto y denuncie algo. A veces eso es útil, a veces eso ayuda a resolver casos, a veces eso aporta información a nuestra conversación pública, no nos convierte en periodistas. Lo que Elon Musk está diciendo es: el periodismo es una élite reprobable que no merece nuestra confianza y que debemos destruir para reemplazarla. El periodismo es una estructura vertical y jerárquica que nos dicta las verdades que quiere, y son verdades interesadas y manipuladas, y nosotros tenemos la verdad como ciudadanos, nosotros somos los periodistas. Eso es lo que quiere Elon Musk, pero no es verdad. Su único objetivo es desacreditar el periodismo, y a mí me llama por un lado mucho la atención que acuse Elon Musk de elitistas a los periodistas, cuando él tiene un capital de $250 mil millones y puso 300 de ellos para la elección de un millonario para que formara su gabinete de millonarios y pudiera mandar el mundo. Ahora, eso es elitismo. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto importante entre la democracia y el ejercicio del periodismo, porque también el sector democrático no ha estado comprometido con la promoción de un ejercicio periodístico libre. Incluso, en la realidad, el sector demócrata se monta en la prensa, gana el poder, pero luego quiere el periodismo de relaciones públicas, que no se le cuestione. Entonces, ¿hasta dónde hemos fallado en el ejercicio de la democracia? Y la pregunta válida. Por ejemplo, si tomamos el caso de los Estados Unidos, Donald Trump ganó la primera vez con una cantidad de votos, y con esa misma cantidad de votos más o menos perdió las elecciones, es decir, que sus seguidores le votaron consistentemente. En esta segunda fase ganó alrededor de 3 millones de votos más que con lo que ganó la primera, pero el sector democrático perdió 11 millones de personas, de electores, que no votaron por Donald Trump. Quizás tú conoces mejor que nosotros ese espíritu interno de los americanos. Bueno, es cierto que los votos populares, en primer lugar, hoy no tenemos tiempo para explicar el sistema electoral de los Estados Unidos, pero es sumamente complicado. Pero si vemos nada más las cifras del voto popular, lo que dice es cierto. Sin embargo, creo que hay algo aquí que tenemos también que estudiar. Hablando de los medios, tenemos que hablar del mensaje y el mensajero. Y son distintos a veces. Donald Trump, en realidad, es un excelente mensajero a sus seguidores. Dice exactamente la misma cosa, aunque miente muchas veces, pero es consistente, es accesible, su lenguaje no es muy difícil de entender,
muchas veces es ordinario, es de la calle, pero responde a algo que sus seguidores quieren. En el Partido Demócrata, y yo obviamente tengo una distinción entre quien es un demócrata y quien pertenece como militante al Partido Demócrata en mi país, pero había un mensajero esta vez en el 2024 que era un señor que a toda apariencia no era un candidato bueno, no era un buen mensajero. Joe Biden ya era un señor que padecía de cierta debilidad, todo el mundo lo veía, su grupo interior intentó protegerlo, y entonces muy al último momento, en julio del año de la votación, él ya se revela en un debate famoso y se sabe, perfecto, él no puede ganarle a Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un control del Partido Demócrata para seleccionar sin ir a una plenaria, sin ir a un congreso, etcétera, a Kamala Harris. Kamala Harris es buena mensajera, pero nadie realmente fuera del círculo de los demócratas sabían quién era. Y aquí el mensajero de Trump, con un mensaje anti-Kamala, logró satanizarla, atacarla, pero con una efectividad militar horrible. Entonces la diferencia entre 2020, cuando Joe Biden todavía era capaz y era el mensajero con otro mensaje que los 4 años de Donald Trump, la primera vez, 16 a 20, él era una opción que el pueblo podía apoyar. Kamala no era esa opción y entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de los votantes que no eran militantes del Partido Demócrata se quedaron en casa y no votaron. Denise, a propósito de lo que dice Juan Gabriel sobre el propósito de desarticular la confianza en el ejercicio periodístico, parece revelar la necesidad de que ahora que justamente el ejercicio de un periodismo serio e independiente se hace relevante. Es más importante cada vez por este bombardeo. Pero parece que el tema es tan complejo que solo no podría hacerlo. Requeriría que el sector democrático tenga algún nivel de compromiso en ese rescate de confianza y de garantizar un ejercicio crítico del ejercicio del poder. Ahora te respondo la pregunta que no te respondí. Ya. ¿En qué hemos fallado los demócratas? Y eso incluye quizá a todos aquí. En no defender instituciones, periodistas, espacios de libertad, la ciencia, el uso de los datos. Hay un libro que a mí me ha impactado mucho de la periodista historiadora Anna Applebaum, se llama El ocaso de las democracias. Y ella habla ahí de cómo demasiado se vuelven cómplices, se dejan seducir por un discurso facilón, populista, de buenos y malos, o quizá hay demasiados dispuestos a sacrificar la democracia por un bien mayor. Primero los pobres, o Make America Great Again, o la gran transformación, algo heroico, epopéyico. Y yo he visto cómo amigos, colegas míos han pasado al bando donde ya no hacen fiscalización crítica del poder, son sus apologistas, son sus narradores, son sus columnistas, son los facilitadores de esa erosión democrática. Y yo sí creo firmemente en ese dictum de Orwell que el verdadero periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques y todo lo demás es relaciones públicas. Veo a demasiados haciendo relaciones públicas porque sobre todo entre los periodistas e intelectuales, lo decía Julieta Campos, de esta zona cubana, ella recuerdan, la gran escritora, que los intelectuales sucumben no por el dinero, sino por la vanidad.
¿Y qué ocurre en sistemas que empiezan a volverse centralistas, populistas, autoritarios? Se rodean de quienes les aplauden. Es como el juego de los tronos. Y no hay nada más seductor para un periodista o para un intelectual o para un escritor que susurrarle en el oído al rey o a la reina. Y en eso han fallado quienes antes se decían demócratas, quienes antes fiscalizaban al poder hasta que ese poder empezó a hacerles caso y los incorporó a su tribu. Y hoy el mundo está dividido ya en visiones tribales de lo que es un país. Ayer veía que la Casa Blanca acaba de inaugurar una sección en la que todos los días va a declarar cuál ha sido el medio más mentiroso. Ayer lo fue CNN. Y esto, otra vez, déjà vu, yo pensé, esto ya lo viví. En México tenemos, los miércoles, se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Los principales periodistas del país han sido nombrados en el quién es quién en las mentiras y han aparecido sus datos fiscales, han aparecido sus direcciones, los han doxeado. Esta es una manera de sacar a los pensadores y a los periodistas de la tribu. Y fallan los demócratas al no denunciar eso, al normalizarlo, al pensar que es aceptable y que se vale. En Estados Unidos están fallando las universidades que doblan las manos ante Trump como Columbia. Están fallando las empresas de abogados que se prestan a hacer lo que él quiere ante el temor. Y creo que fallamos los demócratas cuando tenemos miedo, cuando no entendemos que es un tema de acción colectiva, que si nos uniéramos en un frente común, sería mucho más difícil para quien divide y polariza conseguir sus objetivos. Quien calla, falla. Bueno, fallamos. A propósito de eso… Solo quería agregar un punto, un detalle para subrayar lo que acaba de decir Denise sobre la forma en que los poderosos y los autócratas van en contra de los periodistas individuales. La corresponsal del New York Times en México es una señora excelente periodista, Natalie Kitroff. Andrés Manuel López Obrador leyó un informe de ella y en su mañanera, su conferencia de prensa diaria, puso en la pantalla su número telefónico privado para que sus seguidores la atacaran. Yo fui uno de los muy pocos americanos que tuvo la osadía de defenderla, de denunciar lo que había hecho, y es precisamente el miedo de la venganza del poderoso que nos mantiene muchas veces callados cuando tenemos que gritar. ¿Es posible este frente que sugiere Denise en defensa de las libertades? Porque al final, en defensa de las libertades. Que sí es posible. Bueno, es absurdo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, yo quería añadir algo a lo que había dicho Denise, que responde la pregunta al mismo tiempo, que es reclamarnos a nosotros una de nuestras carencias, aquello en lo que hemos estado cortos. Para mí es la defensa de la institución del periodismo, que no hemos sabido proteger. Hemos tragado con demasiada facilidad el mensaje martillado desde el poder que dice que el periodismo es mentiroso, que el periodismo es elitista, que los periodistas críticos están vendidos a intereses económicos. The enemy of the people, decía Donald Trump, desde el primer día de la campaña de 2016, empezó con una claridad mental fantástica, empezó a darse cuenta de que lo primero que hay que hacer es desactivar la confianza en el periodismo. ¿Por qué? Porque en una sociedad democrática la diseminación de la información es un pegamento social de un valor inmenso. Y cuando ese pegamento se daña, las sociedades se disuelven. Se disuelven cuando dejan de confiar en la información que transmiten. Esa
desconfianza la hemos permitido nosotros también. Hemos permitido eso al aceptar las acusaciones desde el poder, que desde el poder vienen al periodismo. Nos ha faltado rigor. Antes decía que la idea de que nosotros somos el periodismo es parte de una gran campaña de descrédito del verdadero periodismo, porque el verdadero periodismo tiene poder y es verdaderamente fiscalizador. Pero también hemos fallado en nuestro rol de diseminadores de información. Cuando ya tenía más, me sobraba más inocencia de la que tengo ahora, digamos, yo recomendaba a la gente en mis columnas que nos comportáramos todos como departamentos de fact-checking de una persona, teniendo plena conciencia de lo que hacemos cuando compartimos una cadena por WhatsApp, cuando compartimos una noticia por Facebook, tratar de confirmar si es verdad, tratar de mirar realmente con ojos claros si parece falsa, si sirve a los intereses, pero de quién, cómo nos llegó, etcétera, etcétera. Ser departamentos de fact-checking de una persona. No lo hemos hecho, en parte porque estamos construidos los seres humanos de una manera muy, muy especial y tenemos sesgos. Inmediatamente tendemos a confiar más en lo que confirman nuestras opiniones y tendemos a desconfiar en lo que las critica o las desvirtúa. Y nos ha faltado claridad en eso, y nos ha faltado criterio. El economista J.K. Galbraith tiene un libro publicado en el año 86, The Good Society, y ahí dice que las democracias viven con miedo a la influencia de la ignorancia. La ignorancia es la falta de información, la ignorancia es la mentira que moldea nuestro criterio y nos hace tomar decisiones equivocadas. La ignorancia es la creencia o la fe en discursos que no comprobamos o que pueden ser mentirosos o que nos engañan. Siempre hay en una sociedad decía Galbraith, un pequeño reducto de gente dispuesta a creer en las mentiras más salvajes, como por ejemplo que Joe Biden robó las elecciones, ¿no? Siempre hay ese reducto, pero ahora ese reducto, gracias a los mecanismos perversos de las redes sociales, puede convertirse en una mayoría, y eso es lo verdaderamente terrible para nuestras democracias. Ahora, Humberto Eco dijo una vez, al principio, que los borrachos antes hablaban entre ellos en los bares, que ahora hablaban con todo el mundo. Parece que hay un problema en la gobernanza con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos democráticos, porque es difícil gobernar con todo el mundo hablándole al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? Porque a propósito de lo que dice Juan, no es tan fácil que un ciudadano poder verificar la veracidad de una información y saber si está haciendo un daño o si la está reproduciendo intentando hacer algo bueno. Es decir, ¿cómo podemos conciliar esta realidad? Porque hay una realidad planetaria, virtual, que está ahí. La gente hablando todos los días. Por eso hay 2 millones que se dedican. Y posiblemente eso se motivan más a hacer esos comentarios negativos que lo que pueden leer la columna y dar un reconocimiento. Esos son menos activos. Los otros son muy mal activos, sobre todo porque tiran veneno ante el asunto. ¿Cómo bregar con la gobernanza en la democracia si le prestamos atención a todo cuanto se dice? ¿Han pensado ustedes? Yo no tengo realmente una receta o un plan, pero yo creo que la solución remonta a los principios. Mira, yo manejo una pequeña fundación que se llama el Centro para la Integridad de los Medios de las Américas. Intentamos poner énfasis en la palabra integridad. Entonces, fact-checking es un ejercicio en la integridad.
El llamado desapego, el alejo de los ciudadanos ante los gobiernos, reflejan una queja, explican una queja. ¿En qué medida los gobiernos tan democráticos responden a las necesidades de esta gente? Por ejemplo, la pandemia para mí fue un punto de inflexión sumamente importante, porque tal vez por primera vez el planeta había vivido una tragedia de manera universal, pero además fue a su vez el aprendizaje más intenso que tal vez se pudo haber tenido de manera conjunta, en la que no había que esperar 100 años para pasar de un siglo a otro, podíamos aprender esas cosas. Sin embargo, ¿en qué medida hemos aprendido todas esas lecciones de la pandemia como para cambiar la forma de gobernar nuestros países, la democracia? Yo siento que gran parte del desapego de los ciudadanos con respecto a la democracia proviene de no haber aprendido las lecciones de la historia. Yeah. Muchos de los grandes historiadores de este momento, Timothy Snyder, Applebaum, nos están recordando lo que ocurrió hace un siglo en Alemania, en la entreguerra, el surgimiento del fascismo, y cómo se van repitiendo estas pulsiones porque no aprendimos las lecciones del siglo XX en el siglo XXI. Y eso lo enlazo con la pandemia, porque una de las lecciones del surgimiento del fascismo es que hay poblaciones dispuestas a subcontratar su destino, colocarlo en manos de una sola persona y borrar la evidencia, los datos, lo que está ocurriendo con tal de sumarse a esa narrativa. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Por ejemplo, en México fuimos uno de los 5 países con el peor desempeño a nivel global. Hubo un exceso de mortalidad de 800,000 personas. Pero el presidente salía todas las mañanas a decir que no se usara el cubrebocas, que había que tener fe en las estampitas, que nos abrazáramos, que la familia era el reducto de inmunidad, la fuerza moral. México pagó un alto costo por eso. Y el subsecretario de Salud en aquel momento, Hugo López-Gatell, era el hombre más popular de México porque era guapo, era el novio de México. Y salía y reportaba toda esta serie de datos falsos. Yeah. Mientras la comunidad científica era atacada, era perseguida judicialmente, se cerraban los centros de investigación. Y lo que estoy diciendo es exactamente lo que está ocurriendo ahora en tu país. Yo siento que Estados Unidos se está latinoamericanizando. Sí. Ahora, nos hemos tropicalizado. Y a pesar de tener esos datos duros de la pandemia, hoy en mi país están aplaudiendo que Hugo López-Gatell ha sido nombrado el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, porque importa más la lealtad al personaje que la verdad, los datos, la evidencia, lo que todos los días produce el periodismo serio y de investigación y crítico, y quienes se suman a esa subcontratación le están entregando en realidad su libertad a este personaje, que decidan por todos ustedes. Qué flojera ser ciudadano, qué flojera tener que hacer fact-checking, qué flojera meterte a Twitter y ver si alguien que puso este mensaje, revisar su timeline para ver si verdaderamente está publicando información verídica o no. O sea, ¿cuál es un problema muy serio de mi país y yo diría de la región? Ciudadanía de baja intensidad. Denise. Tenemos malos gobiernos porque hemos sido malos ciudadanos. Claro. Hay otro tema que tal vez no se visibiliza tanto en el bombardeo
de la comunicación, que son los algoritmos ahora, en la que las plataformas tienen políticas limitativas y el algoritmo te manda o no te manda, dependiendo de esto, lo que quiere decir que hay hasta un tema de soberanía, porque afecta la influencia de los gobiernos. Nos quedan 14 minutos. Me gustaría ver si podemos arribar a algunas ideas de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que hacer. Juan Carlos. Bueno, abandonar los algoritmos como primera medida. Una de las primeras cosas que hizo Elon Musk cuando empezó esta campaña pro-Trump fue modificar multiplicar por 1000 su propio algoritmo para que sus recomendaciones electorales, sus opiniones sobre Donald Trump salieran de primera, llegaran de primeras, tuvieran más diseminación que otras de las noticias de Twitter. No nos damos cuenta hasta qué punto somos un gigantesco experimento de lavado de cerebros y manipulación social. Todo el que se informe a través de las redes sociales es parte de este experimento. Y se nos olvida o ignoramos o no hemos aprendido que el modelo de negocio de las redes sociales consiste en capturar nuestra atención al costo que sea. No importa las consecuencias sociales ni las consecuencias políticas, ni desde luego el apego a la verdad o a la realidad. Se trata de capturar nuestra atención. Y como estamos construidos, es decir, nuestra naturaleza humana es el mejor regalo que puede tener un novelista, porque somos complicados y jodidos y tenemos una tendencia a interesarnos más por el conflicto que por la mesura, interesarnos más por el enfrentamiento, incluso la violencia y la mentira, que por la sensatez y la conversación y el diálogo y la búsqueda de la verdad. Así estamos construidos, los algoritmos lo saben. Entonces, para capturar nuestra atención, nos enfrentan y nos polarizan. Hay un ensayista italiano que escribe en francés, del cual ustedes van a oír hablar mucho a final de este año, sospecho yo, porque es extraordinario y todavía no ha hecho explosión su obra en español. Se llama Giuliano da Empoli y a finales de este año va a publicar un libro que se llama La hora de los depredadores. Es extraordinario, es un pequeño ensayo sobre nuestro momento político. Y allí tiene mucha información. Yo creo que tiene que ser un espía, no me cabe en la cabeza que no, porque tiene mucha información y conoce mucha gente y siempre ha estado en las conversaciones importantes detrás de bambalinas. Y en una de esas conversaciones cuenta su encuentro ni siquiera su encuentro, él fue un testigo del encuentro de otros, entre los cuales estaba uno de los fundadores de Facebook. Y ese fundador de Facebook contaba lo que estaban haciendo, lo que hacían las redes sociales según el modelo que ellos habían imaginado. Y decía, en esta conversación espontánea, sin saber que alguien iba a contar lo que se decía allí, decía, la gente cree que en una sala de cine, la manera de que la gente compre más Coca-Cola es poner una publicidad que dice, si usted bebe Coca-Cola es sexy, o si usted bebe Coca-Cola se sentirá mejor, o si usted bebe Coca-Cola, no es verdad. La manera de que la gente beba más Coca-Cola es simplemente subirle la temperatura a la habitación. Eso son las redes sociales. Las redes sociales son un mecanismo en el cual se está subiendo constantemente la temperatura de nuestra habitación social, irritándonos, molestándonos, enfrentándonos con el otro, obligándonos a discusiones, a peleas que no existen, a conflictos que no existen, para que compremos más Coca-Cola. Y para que haya más like. Eso es la Coca-Cola, evidentemente. Esa es la Coca-Cola. A mí me gustaría una Coca-Cola ahora. No, mira, pero tomando la palabra del algoritmo, hay formas, volviendo al tema, de cómo los políticos, cómo la sociedad puede adecuarse
a la velocidad, la celeridad de los medios y las redes sociales. Hemos tenido un excelente ejemplo en Estados Unidos, en mi país, de un joven, un precandidato en una primaria en la ciudad de Nueva York, que acaba de ganar esa primaria, cuando hace 6 meses no era nadie, pero él encontró la manera de manipular los medios, TikTok, Instagram, sobre todo, en contra de un contrincante, Andrew Cuomo, un ex gobernador que tenía un mogollón de plata y lo gastaba en lo típico, spot de televisión y textos. Y ya, termino. ¿Quién tiene la señal? Pero entonces él gana manipulando con videos cortos y se dio cuenta, esto es la forma de hacerle llegar mi mensaje. ¿Y cuál fue su mensaje? El mensaje fue escuchar. Normalmente cuando un político habla a la gente. Él se filmaba con su teléfono, se llama vertical en los Estados Unidos, se filmaba escuchando a gente en la calle, que ya es una técnica probada de éxito de los influencers, y no debe sorprender a nadie que el muchacho tiene unos 30 años. Y sobre todo, lo que es maravilloso para mí, yo lo veo así, es musulmán, es un joven americano, pakistaní, y él ha rebasado y ha rebotado todo. Denise. Creo que un reto fundamental para la democracia futuro en el mundo es el hecho de que existen estas compañías que tienen más poder que los propios gobiernos, que controlan la forma en la que interactuamos y nos comunicamos. Tienen un poder supranacional. Yo podría en este momento poner en Twitter: la presidenta de México es la mujer más bella, inteligente y democrática del mundo. Y aunque yo pusiera un comentario positivo, el algoritmo de Twitter activaría una serie de bots falsos que inmediatamente empezarían con el ataque de malcogida, etcétera. Eso es algo artificial, no refleja el humor social. Y el peligro es, por ejemplo, Mark Zuckerberg admitiendo que él llevó a que Trump fuera electo a través de la manipulación de plataformas como Facebook. Creo que tenemos que empezar a pensar seriamente en regulación supranacional. Usar los mejores ejemplos europeos, por ejemplo. Parecería que esto es tan complejo que nadie solo puede hacerlo. No, tanto, por aquí eso, se necesita por eso digo, el Estado, sí, los medios, supranacional. los ciudadanos. Y el problema es que los gobiernos abusivos querrán utilizar la regulación para censurarnos en aras de protegernos de los depredadores mediáticos. Ahora, mientras eso ocurre, que tomará años, yo sí los exhorto a que no contribuyan a la polarización. Es muy fácil esconderse en el anonimato y ver algo que a uno le molesta y responder: eres un idiota, malparido, reproducir los insultos del otro bando en tu propia tribu. Entonces, sean dueños de sus palabras y de sus silencios. Y eso implica utilizar la comunicación y las palabras con un alto sentido de responsabilidad y entendiendo lo que es ser ciudadano en una democracia. En la pandemia, y por eso es un punto de inflexión importante, un estudio del Instituto Reuters también mostró que en medio de la incertidumbre, la gente, en la necesidad de verificar las informaciones, las figuras y los medios con credibilidad se fortalecieron. Es decir, que es válido, no sé si es que tendríamos que vivir en incertidumbre permanente para poder hacerlo, pero evidentemente cuando la gente se siente en apuro, entonces no se excede reproduciendo cada cosa o diciendo, porque tal vez con el comentario que usted hubiese puesto, ahí iba a llevar a la presidenta.
Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo concluimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Alcohol. Alcohol. Un buen trago. Juan Gabriel. Yo estaba recordando lo que fue la pandemia como gran experimento de nuestras democracias, de nuestras sociedades, gran revelador también de nuestra salud ciudadana. Y estaba recordando que fue tan elocuente la pandemia sobre lo que éramos, porque no había una buena salida política. Los políticos no podían, desde el principio, fue una de las cosas que vi con claridad, desde el principio de la pandemia, uno de los grandes problemas es que la pandemia no tenía buen lado político. Es decir, el político que optara en los primeros meses de incertidumbre por la protección de la economía iba a fallar en la protección de la salud ciudadana. Y el político que optara por la protección de la salud ciudadana, cerrando negocios, iba a arruinar la economía. Sin embargo, yo observé una experiencia con la pandemia aquí, que yo no sé si es aplicable a América Latina, pero por ejemplo, yo creo que la República Dominicana detectó que la mayoría de las personas en los barrios no caben despiertas en las casas. Lo que quiere decir que es una prioridad de gobierno, y yo siento que esto no lo hemos atendido con la fuerza que nos reveló la pandemia. Y quizás esos déficits son lo que generan todo este desapego en lo que estamos bregando hoy. ¿Ustedes qué? Bueno, lo que sucede, para terminar muy rápidamente, es que la pandemia reveló hasta qué punto la desconfianza como veneno social hace parte de nuestras sociedades latinoamericanas. Los ciudadanos no pudimos confiar en nuestros gobiernos, que revelaban carencias, incompetencias, desidias, facetas de insolidaridad, de negligencia. Y los gobiernos no podían confiar en los ciudadanos, que no cumplían las reglas, que no cumplían la ley, que eran irresponsables, que seguían teorías de la conspiración perfectamente imbéciles. Ahí se dieron cuenta nuestras sociedades latinoamericanas de hasta qué punto la confianza entre nosotros es absolutamente crucial. Un minuto para ti, un minuto para yo. Lo dejo para el trago. Sobre la pandemia. Sí. Lo que pasó en Estados Unidos con la pandemia es que se reveló que el emperador no llevaba un nuevo vestido. Nuestro sistema de salud ha padecido por mucho, mucho tiempo por desigualdad, por altísimos costos. Y donde Estados Unidos, primero con Donald Trump en el 2019 y 2020, donde ellos se enfocaron y donde él, después de enfermarse, puso su creencia y sus militantes lo seguían de una vez por su mensaje, era en proteger la economía. O sea, no podemos cerrar nada porque tenemos que continuar, y algo que se llama la inmunidad de la manada. Eso obviamente mataba a gente. Pero cuando entra Joe Biden, él hace totalmente el opuesto, y hoy día estamos viviendo con las secuelas de eso, que es un secretario de salud que nos quiere quitar las vacunas. Muy bien. Señores, yo creo que la conclusión es que no hay democracia sin un periodismo serio, crítico. No hay libertad sin eso, y yo creo que es lo que tenemos que preservar y trabajar para eso. Les agradezco a John, a Denise y a Juan que hayan ayudado a tener esta comprensión de un tema tan complejo, tan necesario y que tenemos que enfrentar en el mundo de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.